Buenas tardes, el Señor les bendiga. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro del profeta Joel. Hoy veremos los primeros 12 versículos del capítulo 1, pues comenzaremos en los estudios a manera de introducción hoy en este libro. Joel significa Jehová es Dios. Es la combinación de dos palabras hebreas. Jo, que es la contracción de Jehová, y El, que es la contracción de Elohim o de Eli. Y la unión de ellas pues significa Jehová es Dios. Y de la vida del autor, de la vida de Joel, poco se sabe. Solo se dice allí que es hijo de una persona llamada Petuel. Y al parecer, Joel era un profeta conocido como cúltico o del templo, o sea, una persona con una posición oficial en la religión de Israel. En cuanto a la fecha en la cual fue escrita este libro, es difícil establecerla y en realidad hay controversia en torno a ella, por cuanto no se nombra ningún rey y además toda la trama o toda la vida gira en torno de Jerusalén y la adoración en el templo. Y eso en realidad ocurría prácticamente fue después del destierro. Es posible que la fecha haya sido alrededor del año 400 antes de Cristo. Otra razón que se podría dar es que el lenguaje está marcado, está teñido de arameísmos, y en el capítulo 3 se habla de la dispersión o del exilio en tiempo pasado como algo que ya ocurrió. Sin embargo, a pesar de esto, la asignación de la fecha del libro sigue siendo controversial. Pero nos quedaremos hoy con que fue escrito en el año 400 a.C. ¿Cuál fue la ocasión del libro? Una excepcional plaga de langostas que asoló la tierra y que fue seguido de una severa sequía, los cuales sirvieron de marco y de ocasión para escribir el libro. Joel interpreta estos acontecimientos anunciando la ira de Dios sobre el pecado como parte de un juicio de Dios temporal u ocasional y situacional allá en el pueblo de Jerusalén. Según los eruditos, este libro, a pesar de lo corto que es una joya literaria y una joya profética. Su estilo es uno de los más bellos del Antiguo Testamento. Los primeros dos capítulos son históricos en carácter. El primero va a describir la desolación producida por la invasión de una plaga de langostas, mientras que el segundo capítulo va a presentar esta plaga de langostas como un ejército, lo que sugiere que estas langostas eran un anuncio de un azote aún más terrible que ocurriría, de ejércitos enemigos que destruirían todo a su paso. El tercer capítulo es apocalíptico y futurista, presentando la visión del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Cuál es el mensaje del libro? Podríamos decir cuatro cosas. La primera de ellas es que el profeta lleva una carga en su corazón, o lleva como una carga en su corazón los pecados del pueblo, y los cuales han sido la causa por la cual Dios les mandó esa plaga de langostas como un juicio merecido. El segundo mensaje es que como condición del perdón divino y como restauración a la situación o condición que antes había gozado el pueblo, Joel proclamó un día de ayuno y de oración. Y Joel enfatiza la necesidad de un verdadero arrepentimiento interior, algo genuino. En el capítulo 12, el versículo 13, Joel dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ese viene a ser uno de los temas centrales de acá del libro de Joel. Un tercer mensaje, que él enfatiza la salvación divina a través de la fe, la salvación por gracia a través de la fe. El cuarto es que el punto central del libro
es la promesa del don universal del Espíritu Santo, como es citado por el apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 2, los versículos, bueno, desde el versículo 16 en adelante, y dice así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estoy leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 16 en adelante. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bueno, ese es un carácter profético y señala al derramamiento o a la democratización del Espíritu Santo sobre todo el pueblo, el don universal del Espíritu Santo. Ya entrando en materia, vamos a mirar los versículos 1 al 12, donde se nos presenta esta invasión de langosta. En el versículo 1 nos encontramos con la identificación del autor. Dice: palabra de Jehová, que vino a Joel, hijo de Petuel. Ahí se identifica el autor, pero llama también la atención que es palabra de Dios que viene al profeta y que debe ser comunicada. El hecho que se dé el nombre del padre de Joel en lugar de hablar de su lugar de residencia, como en otros casos, simplemente nos va a sugerir que Joel era nativo de Jerusalén, nativo y habitante en Jerusalén. En los versículos 2 al 4 encontramos la seriedad de la situación. A partir de acá y hasta mediados del próximo capítulo, del capítulo 2, vamos a encontrar un llamado a la oración. En el versículo 2 hay un mensaje a los ancianos, a los líderes del pueblo, a sus representantes políticos y al resto de los habitantes de Judea. Un llamado al arrepentimiento se encuentra allí. Este mensaje hace presumir que no hay rey, porque no se nombra al rey por ninguna parte. Los desafía a admitir la singularidad de esta experiencia y les dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Cuando yo miro estas cosas, mi mente no deja de comparar con las situaciones que se viven en Venezuela. Y podríamos decir, ha ocurrido lo que está ocurriendo en Venezuela antes. Lo hemos vivido. Somos testigos de algo tan atroz como lo que estamos viviendo. Por ejemplo, yo tengo 61 años y en 61 años nunca había visto cómo una plaga de langostas humanas había devorado todo un sistema productivo y había acabado con unas riquezas nacionales. Bueno, comparaciones que mi mente hace. En el versículo 3 los desafía a admitir la singularidad de la experiencia vivida. Era un hito histórico, algo histórico para ser contado a las generaciones futuras, y usa un lenguaje en este sentido para comunicarlo a las nuevas generaciones que ya es usado en otros textos de la Biblia, como en Éxodo capítulo 10, el versículo 2, o el Salmo 78, los versículos 4 al 7. Pero voy a leer Éxodo 10:2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, hijos y nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. De alguna manera, Dios estaba en acción en la situación humana y ellos necesitaban relacionarse con Él. De alguna forma, Dios sigue estando en control y Dios sigue actuando en este tiempo nacional o que vive Venezuela, esta particularidad o en esta condición mundial que podemos decir nosotros
que se está viviendo. Así que Dios es permisivo de algunas cosas porque a través de las cosas Él emite sus juicios y hace sus cosas para enderezar el camino de los pueblos y de los suyos, en este caso. En el versículo 4, la situación se describe como una severa plaga de langostas que dejó la vegetación totalmente destruida. Se habla del saltón, del revoltón, del pulgón, de la langosta, y no son diferentes animales, sino que el autor se vale de un recurso poético, de utilizar los diferentes nombres que se le han dado a través del propio desarrollo de la langosta, para reforzar la idea del poder destructivo de la plaga, desde el inicio, desde larva hasta la madurez de ella misma. Una langosta consume diariamente el equivalente a su peso. Un enjambre o manga de langosta ha llegado a cubrir una superficie de 640 kilómetros cuadrados y solamente en 1 kilómetro cuadrado podría haber más de 1 millón de insectos. Una sola hembra podría desovar y procrear unos 18 millones de crías en 4 meses. En los versículos 5 al 12 nos encontramos con el desafío a diferentes grupos. Del llamamiento general que hacen los versículos anteriores, se divide ahora en una serie de llamados a varios sectores de la sociedad. Joel motiva a cada uno de estos sectores en particular a interpretar la plaga espiritualmente, concentrándose en un punto particular de necesidad. Él quiere convocarlos a un servicio público de lamentación, como lo veremos en el versículo 14. En el versículo 5 se nombra a los borrachos. Normalmente los borrachos son los últimos en ser conscientes de lo que pasa a su alrededor. Se les advierte irónicamente que su provisión de vino ha sido cortada. En los versículos 6 al 7, Joel parece hablar de su propio dolor para estimular a la audiencia a sentir que ellos también estaban comprometidos personalmente. En el versículo 6, en la literatura del antiguo y cercano Oriente, se describe a los ejércitos como atacados como ejércitos de langostas, destructivos como la langosta. La comparación con un león es un uso común en la literatura antigua debido al color de la langosta, la forma de su cara y la forma de su boca. El versículo 7. La cantidad de langostas les ha dado el poder de grandes bestias de presa. Habían atacado las vides, entre otros árboles frutales, y sus ramas han quedado blancas, garantizando su muerte. No sorprende que los borrachos, pues entonces, lloraran y gimieran por esto. La vid y la higuera son dos plantas que no son las preferidas de la langosta. Y las langostas las atacan cuando todo lo demás ha sido destruido, cuando ya se acaba, cuando ya se destruyen las empresas básicas, comienza con la destrucción del resto en la cadena de producción. Estas plantas, la vid y la higuera, son signos de seguridad y de prosperidad. La vid y la higuera proporcionan fruto y proporcionan sombra, y disfrutarlos indicaba una perspectiva a largo plazo, ya que las dos tardaban varios años en dar fruto. La recuperación tardaría años por la destrucción ocasionada, como igual puede ocurrir en Venezuela, que nuestra recuperación podrá tardar años, décadas, por la destrucción social, moral, económica que ha sido ocasionada al país. Sus ramas quedaron blancas, o sea, desnudas de corteza. Si el daño ocasionado a la corteza llegaba a ser severo, el árbol no sobreviviría. Y si llegara a sobrevivir, la recuperación iría a disminuir significativamente su productividad. Los versículos 8 al 10 se refiere a Jerusalén. Y en el 8 la llama joven vestida de cilicio.
de silicio. Jerusalén. Jerusalén está en la mira. Llora. Intenso duelo como resultado y reflejo de la crisis. Pareciera a veces que los venezolanos será nuestra manera de ser, no sé, o bueno, como que no nos percatamos, o como pasamos como algo suavecito. Ah, sí, estamos en crisis. No hay gasolina, tardó 3 días en echar gasolina, pero juego dominó mientras estoy en la cola. Ah, sí, estoy en la cola. Es difícil todo para hacer las necesidades, para comer, para dormir, pero me distraigo y conozco gente. No sé, pareciera que o es algo de la condición humana o es que también nosotros no nos percatamos de tal intensidad del problema vivido y nos hemos acomodado, acostumbrado, acondicionados a vivir la vida que no teníamos, no queríamos, pero que nos ha tocado como resultado de la crisis, de langostas, allá en Jerusalén, pero acá también. Se habla del marido, o sea, el prometido de la juventud, y esto refiere a la viudez antes del matrimonio, que trae frenesí de decepción y desesperación. Un golpe de esa naturaleza debería sentirse en Jerusalén. Un golpe así, un duelo, pensemos, la ilusión del noviazgo, del matrimonio, y antes de la consumación del matrimonio queda viuda. Eso es lo que se le está diciendo acá. En el versículo 9 nos habla de la razón, la eliminación de las ofrendas. El reloj de la adoración perenne había cesado repentinamente de funcionar. El ciclo de bendiciones divinas sobre las cosechas y las ofrendas humanas de adoración habían sido cortadas o rotas. En el versículo 10, los sacerdotes habían emprendido ritos de duelo. La causa de la crisis era la destrucción de la materia prima para la adoración. El aceite se usaba para mezclarlo con la harina para las ofrendas de cereal, y no había cereal, no había producción. Joel lamenta que la crisis esté eliminando la ofrenda de los fieles. ¿Pasará algo similar en las iglesias? Que la crisis ha hecho pensar primero yo y luego el Señor, habernos olvidado de lo que el Señor nos dice allá en Malaquías: probadme ahora en esto, si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traed todos los diezmos al alfolí, dice el Señor, y probadme en esto. La primera parte, ¿para quién? ¿A quién le damos lo que debe corresponder? En los versículos 11 y 12 se habla de los labradores y los viñadores. Ellos tenían razón para la lamentación, obvio. El impacto de la invasión de un ejército sobre la agricultura, terrible. La destrucción ecológica podía dejar arruinada la economía por muchos años y devastando el equilibrio ecológico. ¿Cuándo se recuperará la destrucción en el arco minero, allá en Guayana o en el Amazonas? La destrucción de los bosques. Bueno, ¿cuándo podrá cesar? ¿Cuándo podrá haber recuperación de lo que el hombre ha destruido? Las plantas en su estado deplorable darían una idea del duelo humano. Joel presenta una serie de argumentos para persuadir a la gente. A pesar de sus diferencias, los invita a unirse en una acción religiosa común. Las preocupaciones deben volverse oraciones. Solo Dios podía y puede satisfacer las necesidades en Jerusalén, satisfacer las necesidades en Venezuela, satisfacer nuestras necesidades, las necesidades del pueblo de Dios. Entonces, nuestras preocupaciones, llevémoslas a Dios en oración. Joel ha trabajado para comunicar estas verdades a cada grupo en particular y para mostrarle
que la experiencia humana tiene un significado espiritual. Dios usa las cosas a nuestro alrededor, las cosas que suceden, para hablarnos, para tratar con nosotros. Hay mensaje de Dios de manera personal para cada quien. Hay que interpretar de manera espiritual los acontecimientos sociales, políticos, económicos, nacionales y mundiales que puedan estar ocurriendo. Para concluir, hoy hemos visto la introducción al libro de Joel y vimos el anuncio de la ira de Dios al pueblo de Israel, Jerusalén, por sus pecados como juicio merecido, y utiliza la figura de una plaga para señalar este juicio. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque a pesar de que podemos vivir situaciones difíciles, tú estás con nosotros y nos sostienes. Ayúdanos a entender lo que tú quieres mostrarnos en medio de la situación que podamos vivir, y a encontrar las lecciones y a encontrar lo que quieres para cada uno de nosotros. Pedimos, oh Dios, por la situación que vive Venezuela. Llévanos, Señor, a mejores tiempos. Danos, Señor, mejores guías, mejores gobernantes. Permite, oh Dios, un cambio para bien productivo de crecimiento y de desarrollo en nuestra Venezuela. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga.